Buen día, estimados educandos. Bienvenidos una vez más a un video tutorial de la clase de programación, donde ya estamos en la recta final de la clase prácticamente y lo que nos falta hacer es poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la clase. Esta última etapa consta de realizar un proyecto en Visual Studio con conexión a base de datos SQL, que fue el primer tema que estuvimos viendo al inicio de año. Entonces este programa tiene que gestionar un sistema de comercialización. Cuando me refiero a comercialización es venta, compra de productos, facturación, que maneje clientes, que maneje inventarios, incluso puede manejar hasta planillas. Entonces esta última etapa nos vamos a dedicar a eso, a empezar desde cero este proyecto. Como les digo, es un proyecto básico de comercialización donde tendremos que retomar nuestros conocimientos de creación de tablas en SQL. Creo que varios de ustedes tuvieron problemas a la hora de conectar o de instalar, mejor dicho, lo que es el Microsoft SQL Server, ya que creaba error de conexión a la hora de conectarse al servidor, o no sabían a dónde descargarlos, o no buscaron bien la información, o no descargaron los archivos porque era muy pesado. Yo les dejé los links de descarga, los archivos de descarga para SQL Server 2008. Pero la verdad que SQL ha estado tirando bastantes versiones hasta 2019-2020 y no requiere mucho eh, consumo de requerimientos de hardware de su computadora. Entonces les recomiendo que si pueden descarguen otra versión nueva. Me preguntan, ¿y dónde lo descargo? Bueno, es sencillo. Gracias al internet nosotros tenemos acceso a un sinfín de conocimiento y de programas que tal vez no lo sabemos o no nos hemos puesto a buscar, pero si ustedes buscan pueden encontrar cualquier cosa en internet, solo es que lo sepan clasificar. Recuerden que SQL Server, la compañía que lo distribuye es Microsoft. Entonces tenemos que ir a la página de Microsoft. Solo es que ustedes busquen en su navegador, descargar SQL Express 2016. Recuerden que esta es una versión Express porque es un poquito más fácil de instalar y no se nos va a complicar mucho. Entonces, si no pudieron instalarla a 2008 y tienen Windows 10 o Windows 8 en su computadora, pueden descargar esta 2016. Pero si tienen Windows 7, les recomiendo que utilicen más una versión 2012 o 2012 estaría bien. Entonces, si se fijan bien, descargar SQL Express 2016. Me voy a la página oficial de Microsoft, siempre verifico que la fuente sea microsoft.com. Como le digo, Microsoft no todo el software que distribuye es con licencia, ¿verdad? Bueno, sí, siempre tiene con sus licencias, pero algunas licencias son gratuitas. Entonces aquí directamente me manda al centro de descarga de Microsoft y me da los detalles de descarga de este paquete que voy a descargar: Microsoft SQL Server 2006 Server Pack 2 Express. O sea que salieron dos versiones en el 2016. Solo aquí tengo que seleccionar el idioma español. En estos casos, uno de los errores que les tiraba la instalación era por el idioma. Entonces recuerde que este español es dedicado al país España. Entonces para instalarlo ustedes tienen que cambiar la configuración, pero ya lo vamos a ver cómo se hace. Antes de descargar el programa, ustedes pueden ver los requisitos del sistema que necesitan para poder instalar este programa. Como les había dicho en la clase de mantenimiento, cuando vamos a instalar un sistema operativo tenemos que ver los requerimientos mínimos o los requisitos que solicita el programa para poder instalar lo que es un sistema operativo o cualquier aplicación. Entonces este es compatible con Windows 10, como les decía, Windows 8, Windows 8.1, procesador compatible Intel,
con la velocidad mínima de 1 GHz, o sea que es lo mínimo el procesador, RAM 512 como mínimo, y un espacio en disco duro de 4.2 GB. Si tienen cualquier duda de instalación, incluso aquí vienen las instrucciones que solo es de descarga y se ejecuta. Entonces vamos a proceder a descargarlo. Como les digo, esto va a depender de la velocidad de su internet y ustedes podrán descargarlo en un poco tiempo, ya que este no lleva bastante espacio, y lo vamos a guardar en este caso en descargas. A veces por lo general en las páginas o los centros de descargas nos están generando lo que es un paquete que solo nos conecta y nos empieza a descargar, ¿verdad? Pero ustedes esto, si tienen una mala conexión de internet o tienen problemas, esto les recomiendo que lo dejen con tiempo, ¿verdad? Y tal vez en la madrugada o en la noche, que tal vez nadie se conecta a lo que es el wifi de su casa, si tienen wifi en su casa o wifi prestado. El consumo de ancho de banda es bastante alto, y si lo hacen en el día que todos están utilizando el internet, se va a estar cayendo la descarga. Entonces ustedes aquí en este caso solo le vamos a dar la instalación básica y después solo de irle dando next, aceptar los términos, next, darle la ubicación donde lo vamos a instalar. Yo en este caso me voy a salir porque yo ya tengo instalada una versión y no quiero volver a instalar otra versión que me pueda tirar problemas. Es como les digo, tira la licencia, aceptar, y luego next, hasta que finalice. Una vez que haya finalizado la instalación, ustedes tienen que buscar un programa que se llame Manager, perdón. En este caso yo tengo instalado una versión 2018, entonces siempre busquen Microsoft SQL Server Manager Studio, y en este caso yo lo voy a abrir. Pero como les digo, pueden descargarlo y no van a tener ningún problema porque es un programa que no requiere mucho hardware, entonces ustedes lo van a poder utilizar fácilmente. Aquí en las instalaciones, cuando lo estén instalando, tal vez les quiera pedir una autenticación, entonces ustedes siempre seleccionen autenticación de Windows y lo conectamos. Para darle un poquito más de seguridad, podemos nosotros crear un usuario en la instalación, pero no nos vamos a complicar y lo vamos a conectar con autenticación de Windows, que en sí es un poquito más seguro porque lo conecta con el usuario que está utilizando actualmente la computadora. Entonces, si recuerdan, esta interfaz es como la del 2008. En este caso yo lo tengo en inglés. Hay veces que tal vez nos tira que no se puede instalar el programa porque es un paquete en español y no es compatible el idioma. Entonces, cuando a ustedes les salga ese error que no lo pueden instalar, nos vamos a ir a Windows R, presionar Windows R para acceder a la ventana ejecutar, y nos vamos a ir al panel de control. Entonces, cuando ustedes tengan problemas de que por el idioma no es compatible, solo se vienen aquí a región y le cambian el formato. Aquí en este caso, si es español de España, buscamos español de España y lo cambiamos y lo aplican y lo instalan. Y después, una vez instalado, pueden volverlo a ubicar en Honduras. Recuerden, aplican y aceptar y prueban a instalarlo de nuevo. Ese es un posible error que les puede dar el instalador. Entonces recuerden cambiar la región, que es lo único que les puede tirar problemas en cualquier versión que instalen. Entonces, una vez resuelto ese error y que ya estemos en esta ventana de la aplicación, vamos a proceder a crear nuestra base de datos.
Recuerden que ustedes ya vieron todo este tema de cómo se normalizan los datos, cuáles son los tipos de relaciones, cuál es el código de SQL. Ahorita solo lo estamos condensando todo porque es el inicio de nuestro proyecto de comercialización, donde vamos a incluir pedidos, vendedores, clientes, ventas, productos, para hacer el sistema en general. Como les digo, esto es muy importante porque les puede servir para cualquier empresa que se encargue de la comercialización. Ya si es otro tipo de empresa, tendrían que hacer algunos ajustes o la normalización de los datos para determinar la creación de esta base de datos. Entonces estamos conectados. Recuerden darle sombrear la parte que diga database. Recuerden que Microsoft SQL Server Manager Studio es un programa que se encarga de administrar la base de datos. Entonces nosotros, antes de hacer el programa Visual Studio, primero tenemos que desarrollar la base de datos. Incluso en su clase de análisis y diseños, en el ciclo de vida del análisis, ustedes saben que primero se hace lo que es el diseño de la base de datos. Entonces sombreamos database solo con un clic y le damos new query. En este caso esta versión está en inglés, pero no se van a perder. Ya saben que new query significa nueva consulta, file, archivo, edit. Pero básicamente aquí lo importante que identifiquemos es dónde está el refresh o el actualizar, dónde se ejecuta, dónde está la nueva consulta, y aquí podemos ver la distribución de las carpetas que vamos a ir utilizando. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos. Create database es el comando. En este caso lo vamos a escribir en mayúscula. Siempre verifiquen que el gestor de administrador de base de datos se los ponga en color azul. Si está en color azul el comando, quiere decir que vamos bien. En este caso yo le voy a escribir BD o DB, como quieran, base de datos o database, y le voy a escribir un nombre de Java Store y cierro con punto y coma. Esto es para crear mi base de datos, que este es el comando. Generamos y aquí nos sale que el comando ha sido completado satisfactoriamente. Entonces este código ustedes lo pueden ir pegando en otro lado para tenerlo de respaldo, cualquier cosa. Ahora refrescamos, por ejemplo, refrescar, y le voy a dar clic al más para desplegar todas las bases de datos que tengo. Entonces, para verificar, siempre que creemos una tabla o un elemento, vamos a verificar que esté creada aquí. Esta es mi base de datos que creé, de Java Store, y no tiene nada. Entonces ahora voy a cerrar esta consulta, no la voy a guardar. Automáticamente cuando generamos un código, el administrador de base de datos guarda la acción. Ustedes pueden guardar esos archivos para tenerlos de respaldo, pero no es necesario. Entonces ahora, recuerden, primero seleccioné Database para crear la base de datos. Ahora, para crear las tablas, voy a seleccionar con un clic la base de datos que he creado y le voy a dar clic a New Query. Entonces recuerden que esta es una base de datos para comercialización, donde ya hemos explicado este tema, incluso ya hemos hecho bases de datos bastante parecidas, pero en base a esto vamos a hacer el proyecto para culminarlo con lo que es la conexión con Visual Studio y mostrar reportes y que todos los formularios vengan a guardar a cada tabla. Ese es el objetivo, que cada formulario en Visual venga a almacenar a lo que es la base de datos, o sea que hay que conectarse. Vamos a hacer una secuencia de 4 o 5 videos con todo el proceso para que les quede claro y ustedes puedan realizar un proyecto para lo que es la evaluación.
Entonces aquí, para no estar escribiendo todo el código, yo el código de SQL ya lo tengo. Ya tengo el código de las tablas para solo pegarlo. Vamos a trabajar con una tabla cliente, create table cliente, recuerden ahora es table. Esta tabla de cliente tiene una llave primaria que es ID cliente, que es para varchar 16. Esta vez le aumenté un dígito porque hay clientes que son tienen RTN, o sea son personas comerciales, y se les agrega un dígito al final. No son personas naturales que hablen de 15 dígitos en malos guiones. Entonces por eso le agregamos lo que es el 16. Nombre del cliente varchar 150, que no me permita guardar en blanco, o sea, tenemos que el ID, tenemos que tener el nombre, pues. Dirección del cliente, el email del cliente, varchar, número de celular, número fijo y saldo pendiente, por si tiene alguna deuda con nosotros, y vamos a estar monitoreando eso, porque a veces consultamos o le seguimos prestando a gente que no nos está pagando, nos debe demasiado. Entonces hasta eso hay que estar consultando en lo que es el sistema. Entonces este sistema, recuerden que va a tener prácticamente varios módulos donde vamos a ver toda la gestión del cliente, las cuentas por cobrar, donde nosotros podemos sacar un reporte de todo lo que nos deben y cuáles son nuestros mayores clientes, quienes nos compran más, quienes nos compran más seguido. Y se puede, como es la ventaja de un sistema, que podemos tener información oportuna y al instante, ¿verdad? Solo con un clic. Entonces una vez con el código, recuerden abrir paréntesis a la hora de abrir la tabla, será con paréntesis y terminan con punto y coma, y cada línea va separada por una coma. Y varchar ya se sabe que es un tipo de dato carácter. Decimal es como un tipo de datos doble o para números reales, que me dice que me va a utilizar 10 posiciones enteras y 2 posiciones decimales. Entonces lo ejecuto y verifico que el comando esté completo, ¿verdad? El comando ha sido completado satisfactoriamente. Esto es la primera tabla, cliente. Ahora voy a mi código y voy a utilizar otra tabla que es vendedor. Lo puedo hacer en esta misma consulta, solo voy sustituyendo y voy ejecutando. Podría perfectamente copiarlo y pegarlo todo de un solo y ejecutarlo y también me funcionaría, pero se lo voy a ir pegando por partes para que miremos el contenido que tiene cada tabla y con qué tablas estamos trabajando. Si se fijan bien, yo los comandos los escribo en mayúscula y el nombre de las tablas en mayúscula. Ya los nombres de las tablas yo utilizo tipo título, o sea que la primera letra en mayúscula de cada palabra. Entonces aquí el vendedor varchar 15, como les dije, aquí sí voy a pedir una identidad de una persona natural, que es el vendedor de 250, tampoco tiene que ir nula. La dirección, email del vendedor. El vendedor es un poquito más larga la tabla porque ocupamos tener información más precisa de ellos. Número celular, marcha, teléfono fijo, porque es un empleado de nosotros. Aquí tenemos un número fijo, un número de emergencia, donde tengamos que llamar en caso que le pase algo. Un nombre a la persona que nos vamos a abocar en caso de alguna emergencia. La fecha de nacimiento, la fecha de ingreso, título, o sea, si tiene algún título académico, lo podemos ubicar. Aquí toda esta información que requiere va a ser dependiendo de las políticas de la empresa, ¿verdad? Hay algunos que les pueden pedir hasta el tipo de sangre, los hijos, cónyuge, pero más que todo ese tipo de información más personal es mejor manejarla en expedientes y que sean los de recursos humanos que lo manejen, si es una empresa un poquito extensa, ¿verdad? Un gran número de empleados. Y aquí recuerden que esto solo es para como que tengamos vendedor de un cierto producto. También podemos crear una tabla de empleados
y crear otra tabla con los tipos de empleados y escribir quién es el vendedor, quién es el gerente. Y se puede, ¿verdad? Si la empresa es de una transnacional y que maneja una base de datos. Que eso sería lo recomendable, crear una tabla de empleados y clasificarlos. Pero como estamos en este ejercicio, más o menos para una micro y mediana empresa, entonces lo vamos a dejar así solo con los vendedores. Suponiendo que todos tenemos nuestro propio negocio y todos estamos vendiendo. Y lo vamos a ejecutar. De nuevo mensaje completo. Después del vendedor, vamos a generar una tabla producto. En este caso, antes de generar esta tabla producto, bueno, quiero saber la información del producto, ¿verdad? Vamos a tener un código de producto que también voy a escribir un parchar 15. A veces tenemos que codificar nuestros productos, ¿verdad? Entonces, digamos, si son tenis, puedo codificarlo con TEN, luego la marca NX, Nike, o si tienen algún modelo, qué sé yo. Entonces, eso va a ser dependiendo del programador, como voy codificando los productos. La descripción, que ya me va a definir un poquito más del producto, el color, el aroma que utiliza, incluso si son ingredientes. Puede ser una variedad. Eso de costo decimal, o sea, el precio puede ser el precio que prácticamente nos cuesta hacerlo, o puede ser el precio con que lo compramos para revenderlo y el precio de venta. Esto es bueno tenerlo porque dependiendo de eso nosotros podemos saber cuál es el margen de utilidad que estamos manejando en nuestros productos. Y existencia se refiere a las cantidades que tenemos de este producto, ¿verdad? Ubicación en bodega, este lo utilizamos o lo utilizan algunos lugares para cuando son bodegas grandísimas, para saber en qué sector podemos ubicar ese producto. En el estante tal, ubicación tal, puerta sur, incluso podemos decir bodega 1, y entonces ahí podemos ubicarlo más fácilmente, ¿verdad? Pasillo 1, módulo 2, etcétera. Y aquí escribí categoría y hice mi primera llave foránea, porque en caso de que tengamos varias categorías de productos, tenemos que normalizar y crear una tabla para categoría de productos. Entonces, esta la vamos a escribir arriba. Create table, categoría producto, y de categoría, y solo va a llevar la descripción de categoría. O sea, esta empresa Store prácticamente se dedica a venta de tenis, camisas deportivas, relojes, ropa deportiva, como digo, camisas de equipos de fútbol, de tenis, cross, zapatos formales. Entonces sería bueno clasificar bien sus categorías. Entonces por eso vamos a crear primero la categoría para poderla relacionar. Recuerden que si ustedes van a hacer una relación, primero tienen que tener creada la tabla. Entonces primero son los padres y después los hijos. Y los vamos a ejecutar las dos de un solo para que miren que sí se puede. Y ya me las está ya me mandó un mensaje que si las creo. Vamos a refrescar solo para que miren, observen que las tablas ya están creadas. Ya hemos creado categoría producto ahorita, producto, vendedor, bien. Aquí, como no es un producto comestible, no incluimos lo que era fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Pero si la empresa se dedicara
al hacer productos comestibles, tendríamos que incluir lo que es fecha de elaboración, fecha de vencimiento, incluso una información sanitaria o la información de los ingredientes que tiene el producto. Serían 3 campos más. O como les digo, aquí esta empresa vamos a hacer que es un producto que no necesitamos tener esa información. O esta, como la creamos de último producto, la podemos eliminar. La verdad que está el comando. La categoría no, porque ya la creamos, pero vamos a probar eliminar la tabla. Producto. Delete no es delete, es para registros, sería drop. Vamos a ver si me lo ejecuta. Vamos a actualizar. Ya no está en mi tabla. Entonces, si a veces cometen algún error o algo, pueden eliminar la tabla y volver a hacer. En este caso, como les dije, se me olvidó o no agregué, porque la verdad no lo voy a necesitar para este tipo de empresa, pero por si ustedes logran en algún momento hacer un programa, hacer un sistema para empresas que utilizan lo que son productos comestibles, entonces es muy importante que agreguemos 2 campos especiales, como la fecha de elaboración. Estos son tipos de formatos datetime, que son para almacenar todo lo que son fechas. Siempre el análisis de estas bases de datos no siempre es algo definido, ¿verdad? Siempre se pueden hacer cambios. También ya vimos los cambios que pueden hacer, incluso el alter table. Incluso yo pude agregarlo solo los 2 campos con un alter table. Pero como les dije, estos temas de comandos SQL para ingresar datos, modificar tablas, eliminar, eso ya lo vimos un poquito más específico. Ahorita queremos enfocarnos en solo crear esta estructura de base de datos para después conectarla a Visual Studio. Fecha de elaboración, fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento, y también lo vamos a declarar la time. De aquí escribir punto y coma y solo es coma. En sí, así todo cierra con por aquí. Tal vez en las llaves foráneas, este tipo de versión, cuando se subraya en rojo es porque hay un tipo de error, pero en este caso no le hagan caso, ¿verdad? Porque tal vez es que ha cambiado un poquito la sintaxis al referirse a otra tabla. Recuerden que una llave foránea tenemos que escribir este comando foreign key, donde vamos a escribir el campo que nosotros ya tenemos acá, ID de categoría, que va a hacer referencia a la tabla, categoría y ID de categoría. Ya sabemos que nosotros en las relaciones hacemos referencias a los campos llave, los campos primarios de otras tablas. Es para que solo con esta llave primaria nosotros podamos acceder a la información de toda la tabla. O sea que yo con esta ID categoría voy a poder acceder
a todos los datos de mi categoría. En este caso solo hay dos campos, ¿verdad? Categoría y descripción, o sea que voy a poder saber la descripción. Y no es necesario tener duplicidad, se evita la duplicidad de registros con la normalización de una base de datos y se organizan mejor los datos, además que son más confiables. Entonces, una vez agregado fecha de elaboración, fecha de vencimiento, creo que ya no habría problema. Como les dije, si podemos agregar algún tipo de ingredientes con los que se hace el producto o algún tipo de fórmula en la base de datos, pero la verdad que eso ya no es necesario. Esto sí es necesario porque en caso de que un producto ya se nos vaya a vencer, nosotros en el programa o en el sistema podemos dar una alerta al encargado de la bodega o a las personas que están en ese módulo para que saquen el producto más viejo y el que va llegando vayan almacenando y así no echar a perder o mirar o quedarnos sentados esperando a que se nos arruinen los productos. Entonces, en la parte comestible es muy importante. Además, si venden un producto vencido, ya saben que puede intoxicar a una persona, incluso lo pueden demandar y un solo rol. Entonces, con esto nosotros podemos controlar ese tipo de situaciones y evitar que se den esos incidentes. Entonces, hoy sí la vamos a generar. Siempre lo refrescamos. Vamos a refrescar las tablas. Y ya tenemos nuestra tabla de productos con nuestros campos, fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Ahora vamos a ir a nuestra tabla pedido. Recuerden que en la normalización la tabla de pedido se hace en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Bueno, una tabla pedido que va a llevar la información principal del pedido, como el número de pedido, que va a ser nuestra llave primaria, el cliente que está solicitando el pedido, la fecha del pedido, muy importante, el vendedor que está tomando el pedido de la persona. Claro que esta tabla pedido tiene que llevar esa relación al cliente y al vendedor. Como les decía, aquí tengo un foreign key, le estoy indicando que me haga referencia a los clientes que yo tengo en mi base de datos. O sea, con este ID de cliente yo estoy accediendo a todos los datos del cliente. ¿Y qué datos? Bueno, su nombre, dirección, email, número celular, número de fijo. Luego se hace una consulta en base a esto y podemos solicitar información de todo eso. Igual el vendedor. Pero en este caso solo vamos a utilizar el ID, que es lo que ocupa el pedido. Entonces recuerden, el pedido va en dos partes, la parte general o la información general del pedido y la parte del detalle. ¿Por qué se hace otra tabla que se llame detalle pedido? Porque si nosotros aquí agregamos lo que es el producto y la cantidad, tendríamos que hacer un registro por cada producto que lleve el usuario, y con una tabla de detalle pedido vamos a poder elaborar todo un solo pedido para detallar varios productos. O sea que si quiere llevar tenis, quiere llevar reloj y quiere llevar el producto que sea, se va a poder hacer un solo pedido. Entonces muchas personas no entienden a este término, pero ustedes y esto es más que un repaso, ya saben de lo que les hablo. Entonces esta es mi tabla pedido, voy a ejecutar y ya me aparece creada. Ahora después de mi tabla pedido viene mi tabla
detalle de pedido. ¿Qué es lo que les decía? Esta tabla de detalle de pedido lleva un campo, número de pedido y código del producto. O sea, tenemos que hacer referencia a nuestro código del producto y al número de pedido, porque con el código del producto nosotros vamos a acceder a la información del producto, cuál es su precio de venta, y aquí vamos a indicar la cantidad de producto que vamos a dar. A veces me preguntan, ¿y el subtotal cómo se calcula, el total a pagar? Bueno, entonces recuerden que en las bases de datos siempre hay tipos de campos que se necesitan para obtener una información, y hay otros tipos de campos que son transaccionales o de cálculo, ya que yo aquí con la cantidad y con el código del producto puedo acceder al precio del producto, y en el sistema con estos dos datos yo puedo calcular lo que es un subtotal, ¿verdad? O sea, si el precio es 10 lempiras y la cantidad que estoy llevando 10, eso lo voy a ir a jalar y ya en el formulario lo va a ejecutar. Pero la verdad que solo necesitamos estos datos, que son los datos básicos. Ya lo demás de cálculos lo vamos a ver en lo que es en los formularios. Hay algunos analistas que, por no complicársela, porque tal vez no definieron, no les enseñaron bien estos conceptos, agregan todos esos campos, el subtotal, el total a pagar, el descuento, pero como les digo, son campos de cálculo, o sea que no se tienen que agregar a lo que es la base de datos. Igual nosotros, a ir al pedido, automáticamente nos va a cargar los cálculos, que para eso ya hemos visto cómo se hacen los cálculos en Visual Studio, utilizando la lectura de datos, fórmulas, algunos comandos y controles. Entonces aquí lo importante es que se fijen que estos dos campos van a ser mi primary key, que es otro concepto que no muchos lo entienden, pero estoy relacionando, estoy creando una llave primaria que está compuesta por el número de pedido del código del producto. O sea que el número del detalle nunca se va a repetir, ¿no? Y la cantidad, que es lo que voy a llevar. Y es muy importante que cuando seleccionamos aquí la cantidad en el detalle, esta cantidad tiene que ir a validar a existencias de mi tabla producto, a ver si tenemos la cantidad suficiente en nuestra bodega. Si alguien dice 100 pares de tenis y nosotros los vendemos, pero a la hora de ir a ver la existencia no lo tenemos, entonces eso se puede mandar una alerta en lo que es el sistema. Va a verificar aquí a la tabla del producto, a ver si pues contamos con lo que es en existencia, con lo que es este producto. Entonces la vamos a ejecutar y tenemos lo que es nuestra base de datos. Vamos a refrescar para verificar que estén creadas nuestras tablas: categoría, cliente, detalle de pedido, producto. Creo que aquí eso serían nuestras tablas para lo que es nuestra empresa. Vamos a ver si podemos generar lo que es el diagrama de entidad-relación. Esta base de diagrams es, vamos al botón derecho, nuevo database, vamos a agregar todas nuestras tablas. Cerramos y este es nuestro diagrama relacional. Lo que tenemos que darle un poquito de movimiento para que lo podamos entender.
Entonces este es el diagrama relacional de nuestra base de datos. Cliente con todos los datos, vendedor con todos sus datos, el pedido que me solicita información del cliente y del vendedor, y el detalle de pedido, como les decía, van unidos. Es que la misma número de pedido que tenemos aquí debe estar acá con el producto y la categoría del producto. Esta es la parte básica de lo que es un sistema para control de inventario, facturación, pedido, cliente y vendedor. Algunos me dirán, pero yo no miro una tabla facturación en este momento. La verdad que prácticamente cuando uno hace el pedido tiene todos los datos de la factura, solo que al momento de la facturación ya le entrega el documento a lo que es el usuario, el cliente, y se le pone cancelado. Pero solo es de cambiarle, los datos están en detalle pedido y solo es de cambiarle el nombre a factura y imprimimos lo que es una factura. Entonces pedido y factura vienen siendo lo mismo. No se vayan a complicar en la determinación de los dos conceptos, porque recuerden que en el pedido se hacen todos los cálculos. O sea, si usted va a un lugar a comprar algo, pide su producto y le dicen cuánto de dinero tiene que pagar. No es que va a ir a pedir y hasta después que le generan una factura le van a decir cuánto es. No, ahí mismo en el pedido le dan todos los datos de si hay producto y cuál es el total a pagar de este pedido. Entonces esto en cuanto a la parte de SQL. Hay otro tipo de tablas que también se agregan lo que es una base de datos que está relacionado con los usuarios, donde se tiene que llevar una bitácora. Siempre en los sistemas es necesario que nosotros controlemos quién entra a nuestro sistema, qué es lo que hace ese usuario en el sistema o si está haciendo alguna modificación sin autorización. Entonces, gracias a esto, nosotros, a la base de datos, nosotros podemos crear lo que es una pequeña base de datos dentro de la misma para llevar todo lo que es el control de nuestros usuarios. Entonces procederemos primero a crear nuestra primera tabla para la bitácora. Todo el mundo le llama bitácora. Cuando entendemos bitácora, si ustedes les llegan cuando estén haciendo la práctica, alguien les pregunta, mírame la bitácora de tal usuario, no vayan a quedar en la luna, ¿verdad? Se refiere a todos los movimientos, transacciones, accesos que ha tenido el usuario en lo que es en el sistema de información que tiene la empresa. Entonces ustedes pueden hacerlo con consultas en SQL directamente o pueden tener un módulo en el mismo sistema de información para gestionar o consultar todo este tipo de información de los usuarios. Siempre es bueno que se hagan auditorías internas a lo que es las bases de datos, a ver si ha habido alguna modificación o algún movimiento raro, que todo queda registrado en las bases de datos. Es mentira quien diga que logró borrar todo, siempre hay rastro de gente que quiera hacer fraude o alguna estafa a la empresa, ¿verdad? O simplemente perjudicarla. Entonces lo bonito de la informática es que si nosotros tenemos bien asegurado todo esto, podemos identificar los usuarios o las personas que pueden ingresar. Por eso también ustedes como usuarios de los sistemas de información tienen que tener cuidado a quién le puedan dar su contraseña. Mejor dicho, la contraseña de un usuario es para uso personal a sola persona.
traten de nunca partirla. Si algún momento ustedes llegan a hacer teletrabajo y les instalan algún sistema en su computadora, que lo pueden hacer, ustedes pueden acceder desde un sistema vía internet, un servidor, y les dan una contraseña, traten de cambiarla inmediatamente y denle una contraseña segura. Pero eso lo vamos a ir viendo, porque igual vamos a crear lo que es un formulario para poder ingresar de forma segura lo que es nuestra aplicación. Entonces procederemos a crear las tablas para manejar lo que es nuestra bitácora. Bueno, entonces continuaremos con lo que es nuestra bitácora. Siempre le damos clic a la base de datos y nuevo query. Entonces básicamente es una tabla que vamos a utilizar, que es la de usuario, donde vamos a solicitar a manipular o manejar lo que es información de los usuarios. Manipular me refiero a introducir datos de los usuarios o eliminar, pero la verdad que esta tabla nunca se tiene que eliminar al registro, sino que se inhabilita lo que son los usuarios. Entonces vamos a darle un ID del usuario, o sea, al ID del usuario nos vamos a referir a que vamos a pedirle el nombre el número de identidad de la persona que va a acceder a lo que es nuestro sistema. Luego vamos a ver el nombre de la persona, el nombre del usuario, y le vamos a dar un 150. Teníamos los nombres, ok, 150 de ejemplo. Y usuario, nombre del usuario, o sea, me refiero a la nombre, o sea, aquí vamos a solicitarle la identidad del usuario, o el nombre, por decirlo así, Juan Pérez, con identidad 0801, 1904, bla, bla. Y ahora sí, el usuario que le vamos a crear. Por lo general, los usuarios los asignan de acuerdo al nombre del apellido, o las iniciales de sus nombres y apellidos, pero eso va a ser de acuerdo a las políticas de la persona que va a gestionar esta tabla. Entonces está usuario, este lógicamente lleva un tamaño mínimo de 6 dígitos. Vamos a dejar de 10, pero sí debe ser corto, abreviado. Vamos a utilizar lo que es una contraseña actual. Siempre va a ser de tipo varchar. Vamos a ponerle un máximo de 20. Pero también, como políticas de la empresa, podemos exigirle a los usuarios que tienen que ingresar contraseñas que tengan menos de 8 dígitos. Contraseña actual, esta sería contraseña anterior. Recuerden que las empresas, como les digo, son políticas de acuerdo al departamento de infotecnología o de tecnología de la empresa, que ustedes tendrán que seguir para poder
realizar este tipo de datos, ¿verdad? Si la empresa dice, no, nosotros usamos contraseña pines de 4 dígitos, pues ahí ustedes tienen que cambiar. Si dicen, no, nosotros utilizamos contraseñas seguras, tienen que ser 8 dígitos, de llevar mayúsculas, minúsculas, espacios, de todo ese tipo de cosas, entonces ustedes tendrán que validar todo ese tipo de datos, pero en los formularios. Aquí siempre dejan los textos para que no tengan ningún problema. Entonces el ID del usuario, que es la identidad de la persona, el nombre, sencilla del usuario, contraseña actual, contraseña anterior, la fecha que se creó el usuario, que sabemos que el date time, y creo que en esta parte del usuario solo llevaríamos al estado del usuario, ¿verdad? Y estado. Podríamos hacer una otra tabla solo con los estados y relacionarlas, pero la verdad que solo podemos definir un número para cada estado, o 2 o 3 tipos de estados: si está habilitado, si no está habilitado. Que hay gente que se va de vacaciones, entonces hay que inhabilitar al usuario para que no pueda introducir de otro lado porque no puede utilizarlo, o la despiden, ¿verdad? Entonces se inhabilitan los que son los usuarios. O lo podemos, incluso este campo lo podemos declarar booleano para si está activo uno, si no está activo. Pero como hay varios estados, como les digo, puede ser suspensión temporal, suspensión definitiva. Lo vamos a dejar así con varchar 10. Aquí la primary key la vamos a establecer en el usuario. No, mejor con el ID que no, eso no va a importar. Entonces tenemos lo que es primary key. Entonces, una vez teniendo la tabla principal del usuario, vamos a proceder a generarla. Entonces, aparte de esta otra tabla, vamos a hacer otra consulta para crear otra tabla, que será de transacciones. Para esta sí vamos a ocupar hacer una tabla específica para asignarles lo que es una llave, los tipos de transacciones que hacemos como usuario. Pero es sencillo esta tabla, solo va a llevar lo que es una ID, transacción, vamos a declarar entero y descripción de esa transacción, ¿verdad? A la descripción me refiero a que vamos a establecer si es transacción, si eliminó, modificó, ingresó un nuevo dato. A eso se refiere a las transacciones. Descripción varchar, vamos a ponerle 50. Vamos a ver, create table, comí la tabla.
la descripción solo sería eso, el ID de la transacción y la descripción. Podemos establecer otro tipo de tabla de módulos. Si el programa va a tener demasiados módulos, habría que hacer otra tabla para verificar los módulos. Me refiero a qué módulo hizo la transacción, inventario, otro. Pero si solo tenemos 6 o 7 tablas en el taxación, podemos definirlas. La número 1 es si ingresó un nuevo dato en empleados. Número 2, ingresó nuevos datos en vendedores. Y así. Todas esas son taxaciones, ingreso de nuevos datos, eliminaciones, modificaciones, o incluso si eliminó algo de la base de datos. Entonces esa sería mi otra tabla, transacciones, y tendría que hacer una última tabla, y a esta sí le podemos poner el nombre directamente de bitácora. En este caso la bitácora lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacerlo como el detalle de pedido, para que lleve el usuario y la transacción que va haciendo como llave primaria, o lo podemos declarar siempre un ID de bitácora, de bitácora entera, y le decimos que es primary key. Coma. En este caso vamos a escribirle que es las relaciones, que sería el ID del usuario, la llave primaria, y el ID de la transacción entero. Vamos con coma. Entonces ocupamos otro dato que nos identifique lo que es la fecha de la transacción, fecha y hora de transacción. Ya sabe que son de tipo tiempo, data time. Podemos utilizar data type 2 porque especifica más lo que es las horas, segundos, nanosegundos incluso. Entonces se puede utilizar mejor este término. Entonces tenemos la bitácora, que sería el ID de bitácora, traigo con el usuario, el ID de transacción que está haciendo y la fecha en que lo hizo. Entonces con esta tabla nosotros vamos a poder saber todos los registros que hacen nuestro sistema los usuarios. Claro que me falta la llave foránea. Entonces, ¿quiénes son las llaves foráneas? Primeramente el ID del usuario. Les recuerden, primero escriben el comando foreign key, que es llave foránea. Este campo tiene que ir igualito al que definimos acá. Luego le decimos que haga referencia a lo que es nuestra tabla usuario, de la tabla usuario, y entre paréntesis el campo de la tabla que va a hacer referencia. Entonces en este caso será ID de usuario. Dividimos como una coma y seguimos con el otro llave foránea. Bueno, son todas llaves foráneas. El otro sería ID de transacción,
es como aparece en mi bitácora, y sería la tabla, la referencia de la tabla de transacciones. Ya a veces lo copio y lo pego porque así me aseguro de no cometer el error, porque por una letra que ustedes escriban mal les va a tirar error. Entonces tienen que verificar siempre cómo escriben el nombre de cada campo. Y vamos a ver database, tablas. Creo que no las he actualizado, o creo que no he creado las demás. No, si ya tengo usuario, ya tengo transacciones, entonces me faltaría la de la bitácora. El error que me tira es porque la llave foránea de transacción, al hacer la referencia, tiene que ser a una llave primaria, y a mí aquí se me olvidó asignarla como llave primaria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar lo que es esta tabla. Entonces voy a proceder a eliminarla, delete. Ya no está mi tabla, la voy a crear y le voy a decir que es primary key. Vamos a escribirlo en mayúscula. Lo voy a ejecutar, ya aparece como primary key, y voy a probar a ejecutar esta tabla, y hoy sí ya la tengo guardada. Entonces recordemos que la primera que hicimos fue el usuario, entonces la vamos a agregar a nuestro blog de notas para que ustedes tengan también lo que es tabla bitácora de parte de control de acceso visual. Entonces básicamente en este primer video solo hemos trabajado con lo que es SQL, creando lo que es nuestra base de datos de nuestra empresa y trabajando con una bitácora. Entonces, para que no se nos hagan muy largos los videos, los vamos a dejar hasta acá, y en el próximo seguiremos con lo que es Visual, ya con el Visual Studio, conectándome a esta base de datos mediante también módulos para poder eliminar, ingresar información a lo que es la base de datos y consultar datos que ya tenemos digitados en lo que es la base de datos. Entonces esto sería todo por hoy. Espero que les haya servido. Antes de terminar, solo vamos a verificar el diagrama que tenemos. Creo que el diagrama lo teníamos en donde vamos a agregar las tablas de esta transacción, para que miren ustedes cómo queda ya el diagrama relacionado. Varios, secciones y mi bitácora. Entonces prácticamente mi tabla me va a decir que cada vez que alguien acceda a un módulo de mi programa, me va a registrar el usuario, donde ya tengo el nombre del usuario y todos estos datos que tengo que tener del usuario para establecer o hacer cumplir las políticas en cuanto a seguridad de los usuarios. Eso es muy personal de las empresas, cómo utilizan esta parte. La ID de transacción, donde voy a saber qué es lo que hice, así eliminé datos, si modifiqué datos, si ingresé datos, si edité un dato. Entonces todo lo vamos a controlar acá. Entonces hoy sí nos vamos a quedar por ahí y los espero en el próximo video. Hasta pronto.